Romanos 8, 28 al 39. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, hermanos, quiero continuar y terminar el mensaje que iniciamos el domingo anterior, y es la segunda parte básicamente de ese mensaje. En realidad no pude concluir el mensaje anterior, y quiero en esta mañana que concluyamos ese mensaje y enfocarnos sobre el texto que acabamos de leer, el cual nos habla sobre la seguridad del creyente. Y hermanos, estos versículos escritos por el apóstol Pablo han sido de un gran consuelo para todos los cristianos a través de los siglos, a través de la historia. Una de las razones por las cuales los reformadores en el siglo XVI fueron personas que estuvieron dispuestas incluso a dar su vida, fue porque entendieron claramente que la palabra de Dios nos enseña que el cristiano tiene seguridad de su salvación, que el cristiano no necesita las cosas que Roma les ofrecía, esas cosas extra que Roma enseña que el cristiano debe de hacer para obtener su salvación. Ellos entendieron que en Cristo y solamente en Él tienen todo lo que ellos necesitaban, que en Cristo y solamente Él está la salvación, y la salvación no a medias, sino la salvación total y completa. Y uno de estos reformadores que entendió muy claramente esto, hermanos, fue Juan Calvino, quien le tocó trabajar en una ciudad llamada Ginebra, Suiza, trayendo la reforma a ese lugar. Ya el mensaje anterior vimos un poco sobre la vida de este joven, y hoy estaremos terminando prácticamente de ver el énfasis que él puso en esta enseñanza de la seguridad del creyente. Fue prácticamente uno de los reformadores que más enfatizó la necesidad del creyente de conocer y estar seguro de que en Cristo tiene salvación completa, de que en Cristo no hay una salvación a medias, de que si estamos en Cristo tenemos una salvación total, segura y completa, que no hay necesidad de nada más, que solamente Cristo y solo Él nos provee todo lo que necesitamos para la salvación. Si nuestra salvación depende completamente de lo que Cristo hizo en la cruz, y
no de lo que nosotros hacemos, entonces el sacramentalismo de la Iglesia Católica Romana se hace totalmente innecesario. Y hermanos, esto fue lo que Roma vio en el siglo XVI, que los reformadores estaban realmente haciendo estragos en la Iglesia Católica Romana, porque ellos apelaban a las Escrituras solamente para que el cristiano pudiera entender que la salvación está en Cristo y solamente en Él, y que si es así, entonces el creyente no necesita del sacramentalismo de la Iglesia Católica Romana. Y cuando ellos entendían esto, abandonaban la Iglesia Católica Romana, la abandonaban completamente. Si lo único que un pecador necesita para ser reconciliado con Dios es creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces los suplementos que Roma ofrece se vuelven completamente irrelevantes. Y los católicos romanos que debatieron estos temas con algunos reformadores durante el tiempo de la Reforma se dieron cuenta de las implicaciones de esta postura, hermanos. Ellos se dieron claramente cuenta de que esta enseñanza iba a hacer que muchos católicos romanos abandonaran la Iglesia Católica, y esto pues causaba preocupación, y por esa razón ellos trajeron lo que se conoce como el Concilio de Trento y la Contrarreforma para tratar de contrarrestar lo que los reformadores estaban enseñando. Juan Calvino fue uno de esos reformadores que le tocó lidiar con esta contrarreforma. Él fue un reformador de la segunda generación después de Lutero. Él fue menor que Lutero, era más pequeño que Lutero, así que cuando Lutero murió, pues prácticamente Juan Calvino estaba en su apogeo en Ginebra, y contribuyendo grandemente para la causa de la Reforma y defendiéndola. No solamente escribiendo tratados teológicos importantes, pero también debatiendo estas enseñanzas con la palabra de Dios. Tan es así que un cardenal de aquel tiempo, un cardenal católico romano llamado Jacopo Sadoleto, trató de convencer a los habitantes de Ginebra para que regresaran al catolicismo romano mientras Calvino estaba ausente. En ese tiempo los habitantes de Ginebra estuvieron un poco disgustados con Calvino y William Farel, debido a que Calvino enfatizaba mucho la disciplina en la iglesia, y había varias personas ahí en Ginebra que gozaban de un estatus social importante, pero que no deseaban obedecer ni someterse a la palabra de Dios. Vivían como les daba la gana, se les conocía como los libertinos, y ellos querían tener el privilegio de la cena del Señor, participar de la cena del Señor, pero vivir como se les antojara. Y Calvino decía: no, señores, aquí la cena del Señor solamente la toman aquellos que muestren frutos dignos de arrepentimiento, solamente ellos y nadie más. Y él guardaba la mesa para que esos libertinos no participaran, y esa gente, como estaba influyente en Ginebra, no estaban de acuerdo con eso y lo corrieron de la ciudad, que se fuera. Y en esa ausencia de Calvino, hermanos, un cardenal llamado Sadoleto les escribió a los habitantes de Ginebra tratando de convencerlos a que regresaran a la Iglesia Católica Romana. Y Calvino se dio cuenta de esto, leyó esa carta y contestó con otra carta a este cardenal, diciendo las razones por las cuales el cristiano protestante reformado no tenía necesidad de regresar a la Iglesia Católica Romana, porque él tenía a Cristo, porque todo aquel que está en Cristo es salvo, sin importar en qué iglesia esté o en qué denominación esté. Obviamente la Iglesia Católica Romana decía que Roma, o la Iglesia Católica Romana, es la única que puede dar salvación, y que fuera de ella no hay salvación. Y los reformadores decían: no es así, fuera de Cristo no hay salvación, pero fuera de Él, en Cristo hay salvación, y si estamos en Cristo tenemos salvación. Así que la doctrina de la sola Escritura
era muy importante, la justificación por la fe sola, también central para la fe reformada, pero sin la doctrina bíblica de la seguridad de nuestra salvación, nosotros no estaríamos en una mejor condición que los católicos romanos, que creen que en esta vida no pueden estar seguros de su salvación. ¿De qué nos serviría a nosotros creer que las Escrituras son la máxima autoridad y creer que somos justificados por la fe sola si últimamente no creyéramos que tenemos seguridad de salvación? ¿De qué nos serviría entonces si cada día estaríamos dudando? ¿Soy salvo? ¿Seré salvo? ¿Voy a ser salvo? ¿Y qué tal si no soy salvo? Si cada día el cristiano evangélico está dudando de su salvación, hermano, no es mejor que el católico romano promedio. En realidad no es mejor que el católico romano, porque el católico romano se le enseña que ningún cristiano puede estar seguro de su salvación en esta vida, que mientras él vive en este mundo, él o ella vivan en este mundo, no puede saber con seguridad, a ciencia cierta, si es o no es salvo. Ellos dicen que tienen que esperarse hasta el juicio final o recibir una revelación especial de parte de Dios. ¿Para qué revelación especial? Si tenemos la palabra de Dios que nos asegura que si hemos creído en Cristo, somos salvos. El que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El testimonio de las Escrituras es claro, de que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos de Romanos que leímos, muestra claramente que la seguridad de nuestra salvación es algo que no depende de nosotros, es algo que depende de Dios. Porque si la salvación dependiera de nosotros, no podríamos mantener nuestra salvación ni por un solo día. En serio, ni por un solo día. Debido al pecado, debido a que somos pecadores, ni por un solo día podríamos mantenernos salvos. Todo lo que el apóstol Pablo muestra en sus versículos nos muestra que es una obra de Dios de principio a fin, y de que no es por nosotros, es Él el que hace la obra. Por lo tanto, entender que la Biblia claramente enseña la seguridad del creyente es absolutamente necesario para poder comprender que Roma hasta este momento no tiene algo mejor que pueda ofrecernos. ¿Qué puede ofrecernos Roma, hermanos, mejor que lo que nos ofrece la palabra de Dios? Nada. No hay nada mejor que pueda ofrecernos. Y fue en esta doctrina de la seguridad del creyente que Juan Calvino hizo una contribución enorme a la fe reformada. Él entendió muy bien que Jesucristo no solo nos perdona nuestros pecados, sino que además nos otorga su propia justicia como si fuera nuestra, y que no necesitamos hacer justicias propias para ganar la salvación, porque esa salvación ya ha sido obtenida por Cristo en la cruz. No necesitamos hacer ciertas buenas obras para ganar nuestra propia salvación, porque esa salvación Cristo ya la obtuvo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y uno de los textos bíblicos que hablan de esta verdad son los versículos de Romanos que leímos al principio, donde el apóstol Pablo claramente expresa esta verdad irrefutable de la seguridad del creyente, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la desesperación, aún en medio del hambre, de la desnudez, de la angustia, del peligro, de la espada, aún en medio de todas estas cosas, Él dice: si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, por la fe en Jesucristo, tienes seguridad de tu salvación. Y Él comienza en el versículo 28 diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él trata de mostrarnos cómo y de qué manera, hermanos, el creyente puede
saber en esta vida que tiene seguridad de su salvación. Y estos versículos nos muestran claramente eso. La palabra de Dios no nos deja en la oscuridad respecto a este tema. No es como la Iglesia Católica Romana dice, que si una persona dice y afirma que es salvo, que está cometiendo el pecado de presunción. No es así. Entonces el apóstol Pablo cometió ese pecado al hablar de esta manera y al asegurarnos de que tenemos seguridad en Cristo y de que esa seguridad no la puede romper nadie, no la puede deshacer nadie. Tan es así que él habla de esa seguridad remontándose a la eternidad pasada, cuando Dios nos escogió, y en la eternidad futura, cuando seremos glorificados. No hay, hermanos, tal cosa como dar lugar para, ¿y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? No hay. El apóstol Pablo en estos versículos no da espacio para hacerse preguntas de duda. ¿Y qué tal si finalmente no llego a la meta? ¿Y qué tal si finalmente quedo descartado? No hay tal cosa. Veamos cómo él muestra esta verdad diciendo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos, algunos teólogos los han llamado como la cadena de oro de la salvación. Ellos dicen que el apóstol Pablo apela a una cadena de oro, que cada eslabón conduce al siguiente hasta llegar al último. Y puede ser que sea cierto, hermanos, porque notemos bien cómo el apóstol Pablo va hablando de uno tras otro, como si fueran los peldaños en una escalera. Y a los que, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. En otras palabras, el llamamiento que Dios hace a sus escogidos es un llamamiento eficaz, es un llamamiento efectivo, que ultimadamente aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo van a arrepentirse y van a recibir el perdón de sus pecados. Son llamados eficazmente por el Espíritu Santo. Pero no solamente son llamados, son justificados, son perdonados cuando ellos se arrepienten, son perdonados y justificados, pero también son glorificados. Y el apóstol Pablo aquí apela a la glorificación aun cuando está en el futuro. Pero él ve todo esto como una realidad. Hermanos, si esto no es seguridad, entonces yo no sé qué cosa puede ser. Cuando el apóstol Pablo habla de la seguridad del creyente en estos términos, es algo que nuestra mente ni siquiera puede imaginar, la profundidad de lo que el apóstol Pablo muestra en estos versículos. Cómo desde la eternidad Dios nos conoció. Y esta palabra conocer, hermanos, es muy importante, porque no es un conocer impersonal, sino es un conocer de una manera personal y real. No es como algunos cristianos dicen: oh, Dios vio en su omnisciencia que tú ibas a creer, y debido a que Él vio que tú ibas a creer, Él te escogió. No es así, hermanos. Esta palabra conocer en el griego original implica
algo mucho más que simplemente ver al futuro. Significa una relación personal. Vamos a ver dos versículos que nos muestran claramente qué significa conocer en este sentido. Vayamos a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías 1:5, veamos lo que el Señor, hablando al profeta Jeremías, lo que le dijo. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Veamos cómo Dios le dice a Isaías que antes que yo te formara en el vientre te conocí. De esa manera el apóstol Pablo habla aquí en este versículo de Romanos de conocer, que a los que Dios conoció de esta manera relacional. Dios, hermanos, por supuesto que conoce todas las cosas, porque Él es omnisciente. Él conoce a todas las personas. Pero cuando Él habló al profeta Jeremías diciéndole: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, estaba hablando de algo muy personal, que Dios había apartado a Jeremías para ese propósito. No era un conocimiento simple, no era un conocimiento como cuando nosotros conocemos ciertos hechos y ciertos eventos. No es como cuando conocemos que ciertos países existen o que ciertas cosas existen. No, el conocimiento que Pablo está hablando aquí es un conocimiento personal, relacional, directo. Dios conoció a Jeremías porque lo había apartado desde el vientre de su madre. Por eso lo conocía, porque lo había apartado, lo había escogido, pues, lo había escogido a Jeremías. En ese sentido, el apóstol Pablo está hablando de conocer, en el sentido de escoger. Dios nos escogió, Dios nos conoció. Pero vayamos a Amós también, el capítulo 3, versículo 2, Amós 3:2, y veamos una vez más cómo ese lenguaje nos muestra que conocer es mucho más que saber algún evento, alguna cosa que existe en cierta parte del mundo. Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Una vez más, se usa esta palabra conocer. ¿En qué sentido? En un sentido personal. Dios, por supuesto que conocía a todas las familias de la tierra. Dios conocía a todas las personas de la tierra, del mundo. Pero cuando Él les dice al pueblo de Israel que a ellos solamente los había conocido de todas las familias de la tierra, Él muestra, hermanos, la importante relación que ellos tenían con Dios en ese sentido. Esa importante relación personal. Y cuando el apóstol Pablo usa esta palabra de conocer en Romanos, está exactamente hablando de lo mismo, de que ese conocer es algo real y personal, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, a los que antes escogió también los predestinó. Es en realidad el significado de la palabra conocer. Dios escoge, Dios conoce, y es lo mismo. Dios conoció, Dios escogió, y es exactamente lo mismo. Y debido a eso, Él los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si la justificación final fuera algo que debemos completar nosotros mismos, entonces no es posible disfrutar de una verdadera seguridad de nuestra salvación. Pero si Jesucristo lo ha hecho todo, y si la justificación es solo por gracia, sin la contribución de nuestras obras, entonces la seguridad del perdón y la salvación
es posible para todo aquel que viene a Cristo con manos vacías. Solamente aquel que se aferra a la gracia y la misericordia de Dios puede encontrar el perdón de sus pecados. Esas manos vacías que vienen delante del Señor diciendo: Señor, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada, pero te pido que me perdones, te pido que me aceptes. Soy indigno, no merezco tu perdón, no merezco tu salvación, no merezco tu misericordia. Pero así como el publicano, hermanos, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador, de la misma manera todo aquel que viene con manos vacías delante del Señor, humillado a pedir perdón, recibe el perdón de sus pecados. Si esto es así, hermanos, y la Biblia claramente lo dice, el cristiano no tiene necesidad de apelar ni a los santos ni a la Virgen María para que lo auxilien, sino solo a Cristo. Por esa razón, hermanos, los cristianos evangélicos no oramos ni apelamos a la misericordia de los santos que han partido a la presencia de Dios. Tampoco nos aferramos a la Virgen María, tan importante como fue. No nos aferramos a que ella interceda por nosotros delante de Cristo, no. Venimos directamente ante Cristo. Venimos directamente al Padre por medio de Cristo, porque solamente Él es el único que pudo satisfacer la justicia divina en la cruz del Calvario. Y solamente Él es el único sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos necesidad de otros mediadores, porque Cristo es el único y suficiente mediador. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo nos transmite en estos versículos de Romanos. Debido a que Cristo fue quien murió por nosotros y quien resucitó de entre los muertos y quien además está sentado a la diestra de Dios, el creyente puede tener seguridad de su salvación. Notemos bien cómo el apóstol Pablo nos dice en los versículos 33 en adelante: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no solamente Cristo murió, pero también resucitó de entre los muertos. No solamente resucitó, pero también ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Esto, hermanos, muestra claramente que el cristiano tiene una seguridad total y completa, y que no hay lugar para la duda, y que no hay lugar para pensamientos dudosos de si podremos realmente haber sido perdonados. ¿Realmente habré sido aceptado delante de Dios? ¿Realmente he sido perdonado? Solamente aquellas religiones que no creen en la centralidad de Cristo y de su sacrificio en la cruz, no creen en esto, hermanos. Es imposible que tengan seguridad. Imposible. Y aquí podemos hablar no solamente de el catolicismo romano, pero también de los testigos de Jehová, de los mormones y de muchos otros grupos, cuyo énfasis no es lo que Cristo hizo en la cruz, sino lo que ellos hacen con sus propias buenas obras. Y cada vez que una persona cree que su salvación pende o depende de las obras que él hace, hermanos, la seguridad se esfuma. Se esfuma. Porque no podemos tener seguridad de esa manera. ¿Cuántas buenas obras necesito hacer para el perdón de mis pecados, pues?
¿Cuántas penitencias debo hacer? ¿Cuántas buenas obras? ¿Cuánto debo hacer para estar seguro de que ya he recibido el perdón de mis pecados? Díganme, ¿cuántas buenas obras? No hay respuesta para esto, hermanos. El catolicismo romano no tiene respuestas, pero la palabra de Dios tiene respuestas. Amén. No son tus buenas obras, no son nuestras buenas obras, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es su sacrificio en la cruz el único que nos puede dar seguridad. Lo único que debemos preocuparnos es estar seguros si estamos en Cristo. Eso es lo único. Porque si estamos en Cristo, tenemos seguridad de salvación. Si no estamos en Él, entonces no estamos protegidos de la ira de Dios. Pero si estamos en Cristo, por supuesto que tenemos seguridad. El apóstol Pablo va más allá todavía y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de esto. Estoy seguro, dice él, el versículo 37, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la vida, ni Satanás, ni los demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es seguridad, hermanos. Esto es seguridad. Pongamos de pie en esta mañana.